Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Punto de Encuentro en vivo y en directo por Venezolana de Televisión. Les saluda Boris Castellanos, dándole como siempre la bienvenida a este espacio que con mucho cariño hacemos para todos ustedes. Y como siempre también le damos la bienvenida a nuestra infaltable amiga Tatiana Villegas. Tatiana. ¿Qué tal, Boris? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos, a ustedes también. Bueno, ya estamos listos. El arranque hoy corresponde a nuestro amigo Boris Castellanos. Y como siempre, creo que vamos a dar inicio con una frase. Boris, ¿cuál es el regalo que le tenemos a nuestros usuarios televidentes de Venezolana de Televisión? Cuéntanos. Bueno, le tenemos regalos, les tenemos sorpresas y le tenemos entrevistas muy importantes. Así que pendientes de la pantalla de Venezolana de Televisión, pero no voy a decir nada. Vamos a arrancar, como dice Tatiana, con nuestra tradicional frase del día, en la cual le vamos a rendir homenaje a una persona que todos conocimos, Carlos Escarrá, quien falleció un 25 de enero del año 2012 e hizo grandes e importantes aportes a la revolución. ¿Cuál es el pensamiento de Carlos Escarrá que vamos a traer el día de hoy? Vamos a verlo en nuestra pantalla. La vida es jardín de riesgo permanente, de esperanza, de sueños que solo se logra en socialismo, porque el socialismo es igualdad, es dignidad, es humanismo, es vida. Carlos Escarrá, abogado de la Revolución 1954-2012 y quien por cierto convocó a toda la Asamblea Nacional de su entonces a una capilla ardiente que fue realizada y que contó inclusive con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy le rendimos un digno homenaje a este venezolano que lo dio todo por la revolución. Pero sin más preámbulos vamos a entrar en materia, ya que en horas de la mañana del día de hoy, a través de un Twitter, el ministro de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, señaló su posición en torno a algo que ha venido ocurriendo en los últimos días, y es lo siguiente. El gobierno bolivariano de Venezuela ha decidido declarar persona no grata al embajador del Reino de España, Jesús Silva Fernández, en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país por parte del gobierno español. Creo que no hace falta mencionar los actos de injerencia y los señalamientos, todos ellos muy agresivos, hechos desde el Reino de España, que se ha convertido en el punto de apoyo para apalancar las sanciones en la Unión Europea contra nuestro país, algo que se ha visto exacerbado con el llamado a elecciones presidenciales. En este sentido, vamos a leer para ustedes también parte de un comunicado emitido por el gobierno bolivariano de Venezuela a propósito de este tema. Y dice de la siguiente forma, vamos a verlo en pantalla. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento de la comunidad internacional y nacional que ha decidido declarar persona no grata al embajador del Reino de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, a partir de la presente fecha en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país por parte del gobierno español. En este sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela expresa su categórico rechazo a las declaraciones emitidas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, este 24 de enero, en relación a las medidas restrictivas contrarias a los más elementales principios del derecho internacional que ha aplicado de manera errática y unilateral la Unión Europea contra altos funcionarios y jefes de poderes públicos venezolanos. En fecha del 26 de septiembre del 2017, el presidente Rajoy realizó una visita a su par estadounidense para recibir infames instrucciones y someterse a sus designios con respecto a Venezuela, comprometiéndose a asumir el liderazgo de la conspiración en Europa con el fin de concretar ataques a la soberanía e independencia del pueblo venezolano con sus socios europeos, a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos para provecho particular de parte de la cúpula que gobierna España. Y a propósito de este tema también, que ha venido generando noticias en Venezuela y fuera de nuestras fronteras, el vicepresidente ejecutivo de la República explicó este jueves que iniciará las operaciones del sistema de divisas complementarias DICOM. Asimismo, aseguró que este mecanismo cambiará al permitir más facilidades para la compra y venta de divisas en nuestro país. Pues hoy arranca el sistema complementario de divisas DICOM y obviamente trae nuevos e importantes beneficios para las personas que operan con divisas. Vamos a escucharlo. Arranca el nuevo DICOM. Arranca el nuevo DICOM. Fue una gran experiencia en el año 2017, déjeme decirle. Funcionó 3 meses.
está nuestro presidente de la Junta y directivo del Banco Central, Pedro Maldonado. Fue una tremenda experiencia. Evidentemente, como fue parte de las iniciativas tomadas en el Consejo Nacional de Economía Productiva y que resolvió de alguna manera la adquisición de divisas por parte de los sectores privados, subrayo, porque el DICOM solamente funciona para la venta para los sectores privados, no es del Estado. El Estado solo oferta las divisas, pero en este caso inclusive ahora va a haber ofertas públicas, ofertas privadas, remesas, ¿no? Sectores de la banca, ¿no? Pedimos mucho apoyo, estamos abriendo la posibilidad de que las remesas terminen en el sistema bancario nacional. Y otro personaje del gobierno que tampoco perdió la oportunidad para fijar su posición sobre el tema del DICOM es el vicepresidente del área económica, que enfatizó que el nuevo sistema de divisas fortalecerá el sistema económico nacional. Tiene tres momentos. Mañana inicia el primero, registro y postura. En ese registro y postura no participa el sector público. No hay $1 que el Estado aporte. Es el dólar que aporta el sector privado. El dólar que va a aportar Yancarina de sus divisas que ha ganado en buena lid trabajando y produciendo y que los tiene en el Banco Mercantil. El Mercantil, que es uno de los bancos, de los 7 bancos que ya se han actualizado y están listos para recibir las divisas. También en las redes sociales hay gente que se está pronunciando sobre el tema del nuevo DICOM. Y por supuesto, y como era de esperarse, no es otro que el Banco Central de Venezuela, que en una serie de tweets señala las siguientes informaciones sobre el nuevo DICOM. Vamos a verlos. Banco Central de Venezuela, si quiere ofertar o obtener divisas a través del DICOM, el primer paso a seguir es registrarse como usuario, escuche con atención, dicom.gov.be. Repetimos, dicom.gov.be. Quienes tengan moneda extranjera en el exterior podrán importar bienes directamente sin necesidad de pasar por el mecanismo de subasta. Además, colocan lo siguiente: el tipo de cambio resultante será la base de cálculo para determinar la estructura de costo y viene acompañado con gráficos que explican la medida. Conozca los montos máximos de adjudicación para demanda de divisas. Esta parte es importante porque se establece que las personas naturales podrán adquirir hasta 420 euros por trimestre y en caso de las personas jurídicas el equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Pero el Banco Central no se queda aquí porque en otro tuit también dice que el director del Banco Central, Pedro Maldonado, invita a las personas naturales dentro y fuera del país que realicen sus transacciones de manera legal. Eso les garantiza su seguridad. También dice que Pedro Maldonado, citando sus palabras, podrán vender sus divisas en Venezuela yendo a cualquier casa de cambio del país. Y precisamente sobre este particular tema de Pedro Maldonado, el presidente del Banco Central de Venezuela, no solamente publicó información en Twitter, sino que respondió preguntas directas en una rueda de prensa en la cual aclaró en qué se diferencia este nuevo DICOM de lo que han sido los nuevos sistemas cambiarios que han sido aplicados en los últimos años y del cual este obviamente otorga nuevas mejorías como mayor flexibilidad y mayor base de recaudación de divisas tanto dentro como fuera de nuestro país. ¿Qué dijo Pedro Maldonado? Vamos a escucharlo. El nuevo DICOM extrae del viejo DICOM todas sus bondades y establece un mecanismo de una oferta privada de divisas que se va a calzar con una oferta pública de divisas y se va a generar un mercado privado de divisas, donde el oferente de divisas, es decir, quien quiere vender una divisa, la coloca en el sistema y quien quiere adquirir una divisa va por ella en el sistema. Eso lo voy a pasar a explicar a continuación. Como ustedes conocen, la colocación de la postura no es más que la cantidad de divisas que estoy demandando y para la cual la declaración de impuestos sobre la renta me establece una serie de límites y la cantidad de bolívares que estoy dispuesto a pagar por cada unidad de moneda extranjera. Y en el caso de que yo sea un oferente de divisas o un vendedor de divisas, sería idéntico la cantidad de esa divisa o de moneda extranjera que quiero ofertar ante el sistema y la cantidad de bolívares que aspiro por cada una de ellas. Ya que estábamos escuchando a Pedro Maldonado, quien nos hablaba precisamente del nuevo DICOM,
sobre todo de los nuevos beneficios que otorga para que usted pueda comprar y vender divisas de una forma rápida y expedita en caso de ser necesario. Y Venezuela se encuentra en el ojo del huracán, toda vez que ha sido un nuevo proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Punto de Encuentro no está ajeno precisamente a lo que es este nuevo tema informativo. Es por esto que vamos a hablar con Tatiana Villegas, que nos tiene muchas noticias en torno a la entrevista que vamos a tener el día de hoy, Tatiana. Ciertamente, Boris, y por aquí te esperamos para que te incorpores entonces en esta conversación. Hoy, efectivamente, vamos a tener un programa de lujo. Lo vamos a hacer porque ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar elecciones para este primer cuatrimestre del 2018, pero además el proceso de validación, de renovación de partidos que tiene lugar este fin de semana, pues son dos elementos fundamentales, temas que hoy vamos a tratar con nuestra invitada. Ella es, y la vamos a ver en pantalla, y ustedes van a poder también compartir con ella, es Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a ustedes, amigos. Les decimos que, como siempre, pueden también participar. Vamos a recordar las redes, Boris, porque seguramente hay muchas preguntas, interrogantes sobre este proceso comicial presidencial que va a tener lugar este año en el país. Bueno, ya lo tenemos en pantalla, @BTV Encuentro y @BTV Canal 8, además de la cuenta de Twitter de esta bellísima mujer que se llama Villegas Tatiana, y por supuesto la estrella roja de Boris Castellano. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? ¿Quiere pedir una aclaratoria? ¿Quiere hacer alguna sugerencia? Pues ahora es el momento de que comience a escribir y participe en nuestro programa. En unos minutos regresamos, amigos. Sigan en sintonía de Venezolana de Televisión. Ya venimos. Si usted quiere participar en Punto de Encuentro, recuerde escribir a la cuenta en Twitter de estos dos sonrientes muchachos que se encuentran en pantalla, Tatiana Villegas y Boris Castellanos, para hacernos llegar sus comentarios y preguntas a la rectora del Poder Electoral, que el día de hoy se encuentra junto a nosotros. Sí, es Tania D'Amelio, amigos, quien ya nos acompaña esta tarde en los estudios Venezolana de Televisión. Además, les vamos a recordar que las cuentas del programa están disponibles, las personales de igual manera. Y bueno, dos temas fundamentales, decíamos, Boris, en el marco de estas elecciones que acaba de convocar el Consejo Nacional, perdón, la Asamblea Nacional Constituyente, y que seguramente pues va a merecer decisiones en las próximas horas por parte del Consejo Nacional Electoral. Hay una etapa previa y es precisamente la renovación de los partidos políticos. 27 y 28 de enero es la fecha acordada al inicio de este año, y precisamente sobre eso vamos a iniciar entonces esta conversación. Bienvenida, Tania D'Amelio, a Punto de Encuentro. ¿Cómo está? Excelente, bueno, mil bendiciones, Tatiana, mil bendiciones, Boris, a todo este gran equipo que los acompaña siempre, y bueno, a nuestra bendecida Venezuela. ¿Cómo van estas decisiones? ¿Lo tomó de sorpresa la decisión de la constituyente al CNE? Bueno, fíjate que creo que es importante, ¿no?, resaltar algunas cosas. A veces hay algunas opiniones que dicen, bueno, ¿por qué la Asamblea Nacional es la que está convocando el proceso de renovación? Bueno, creo que es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder supra, y por lo tanto, pues el Consejo Nacional Electoral como poder electoral está subordinado a las decisiones que toma la Asamblea Nacional Constituyente. Ciertamente el 20 de diciembre hubo una sesión donde la Asamblea, en este caso constituyente, tomó la decisión de que aquellas organizaciones con fines políticos que no participaran en elecciones nacionales, regionales y municipales y inmediata al próximo proceso electoral debían renovar las nóminas adherente, ¿no? Por ello, nosotros en el día 11, incluso 11 de enero, el 11 ciertamente de enero,
luego que hicimos una reunión, una pequeña sesión extraordinaria, viendo esas decisiones. En reunión pues hicimos algunos planteamientos, verificamos ciertamente cuáles eran las organizaciones que estaban en el parámetro establecido por esa decisión. Y pudimos pues entonces verificar que las organizaciones con fines políticos que no habían participado en esa elección próxima, que eran las municipales, era el Partido Acción Democrática, Primero es Justicia, el Partido Voluntad Popular, el Partido Puente y el Partido La MUD. Es decir, 5 organizaciones que no participaron en el proceso electoral municipal. ¿Cuál es la situación del partido MUD? Sí, fíjate que bueno, es importante resaltar en estos momentos que una vez que nosotros incluso nos pronunciamos a través de una nota incluso informativa, un aviso oficial donde señalábamos que estas 5 organizaciones tenían que ir al proceso de renovación. ¿Qué sucede con esto? Que creo que es bien importante resaltarlo porque es que el país también vea el proceso, que debe haber una solicitud escrita por parte de las organizaciones políticas que ellos van al proceso de renovación. No basta con solamente que el CNE digan 5 organizaciones no cumplieron con el proceso. Entiendo que a estas alturas 3 de esas organizaciones formalizaron, con base en ese requisito solicitado por el CNE, es correcto, la renovación de renovación. Estamos hablando de la Acción Democrática, Primero Justicia y el partido La MUD, ¿no? Ajá. Por eso quería, porque Boris me hizo una pregunta, pero creo que era importante. Es decir, de esas 5, solo 3. Solamente 3 organizaciones con fines políticos solicitaron ir al proceso de renovación. Es decir, que solo esas 3 este fin de semana pueden formalizar. Pueden ir al proceso de renovación. Y las dos organizaciones que no solicitaron, que fue Voluntad Popular y el Partido Puente, quedan autocancelados. Creo que eso es importante resaltarlo porque dice, y el CNE canceló los partidos cuando no cumplen con la norma establecida, porque para eso existe el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos. Ellos debían ir al proceso de renovación, por lo tanto, esas 2 organizaciones, Voluntad Popular y el Partido Puente, quedan autocancelados, es decir, ellos mismos decidieron cancelar su partido. Y este fin de semana vamos con las 3 organizaciones y por eso me llego hasta allí porque es importante, pues, Boris, cuando me pregunta... Sí, porque ellos tienen un proceso jurídico, el partido MUD. Correcto, sí. Un proceso legal. Perfecto. Fíjate que incluso nosotros en este momento le señalamos al partido La MUD que ellos no podrán renovar en los 7 estados donde se interpuso en este caso, una querella penal. Sí. ¿Podríamos recordar un poco en qué consiste esa querella judicial que hoy sí, pesa desde sobre luego, esa cuando inició el proceso del referéndum revocatorio, recordemos un poco que quien fue el solicitante de ese referéndum revocatorio fue el partido La MUD. Si recordamos, en primera instancia, también hubo algunas denuncias donde el partido La MUD, cuando entregó las primeras firmas, habían unas personas fallecidas, menores de edad, personas que estaban en interdicción y fallecidos, ¿cierto? Luego de ello, fueron a un proceso donde fueron a convalidar las firmas que recogieron. ¿Qué sucedió allí? Que varias personas acudieron a la instancia que correspondía, que en estos momentos no hay una sentencia definitivamente firme en esos tribunales penales, no hay una sentencia definitivamente firme. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un proceso y ellos tienen entonces que decidir en sentencia definitivamente firme con respecto al delito que le estarían imputando. Si pudiéramos puntualizar en cuáles estados el partido MUD no va a poder renovar esta organización el fin de semana. Sí, es el estado Carabobo, el estado Aragua, el estado Zulia, el estado Trujillo, el estado Monaga,
ya mencioné Carabobo, Sí, cómo no. ciertamente. Sí. Sí, son Siete siete estados donde el partido LAMU no podrá hacer el proceso de renovación porque cursa una querella penal que en estos momentos los tribunales penales no han sentenciado. Incluso creo que es importante resaltar que en el Ministerio Público, en el mes de agosto, el Consejo Nacional Electoral, una vez que fue culminando ese proceso, en estos momentos reposa en el Ministerio Público una averiguación incluso por nosotros decimos una presunta usurpación de identidad, que esa es una investigación que cursa en el Ministerio Público, que esas deben estar decidiendo pues en el momento que ellos tomen su decisión. Usted utilizó un término de autocancelación de estas agrupaciones políticas que no van a poder ser renovadas porque no cursaron, si se quiere, el procedimiento para poder validarse. Solamente con fines informativos y tomando en cuenta que muchos medios de comunicación en este momento están viendo Venezolana de Televisión y están redactando sus notas. ¿Cuántos días tuvieron ellos de oportunidad para poder presentar ante el CNE el trámite correspondiente para poder hacer su validación y no lo hicieron? Sí, fíjate, nosotros publicamos en nuestra página web, que es una página oficial, e incluso en un medio de comunicación, por supuesto escrito, publicamos el día exacto que tenían 2 días para hacer esa solicitud. Ojo, quiero decirlo, que a través de la oficina de partidos políticos se llama a las organizaciones notificándole que vamos a este proceso de renovación y que ellos están en esas condiciones tal cual lo establece la Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto nosotros vamos a publicar un aviso de tal manera que se señala que son 2 días. Ojo, es un proceso muy sencillo, Boris. Es una comunicación donde nosotros colocamos los estados y ellos lo que vienen es, coloca cuáles son los estados donde van a ir al proceso de renovación, porque recordemos lo siguiente, para que existan como partido nacional deben cumplir con por lo menos 12 entidades. Entonces es muy sencillo, eso no es que tienen que venir y tienen que preparar un escrito y tienen que traer... No, ir a la Oficina Nacional de Partidos Políticos, pedir la planilla que la colocamos incluso en la página del Consejo Nacional Electoral, la firma y señala muy fácilmente, tuviste 2 días. Los primeros que hicieron la solicitud fue Acción Democrática. Los segundos que la solicitaron fue Primero en Justicia y muy tarde ya, pero en la hora que correspondía, el partido LAMU. Mire, pero por allí hay algunos dirigentes de Primero Justicia que han dicho en declaraciones públicas que ellos no van a renovar, que no van a participar en ese proceso. Usted ha dicho que fueron los segundos en solicitar por escrito esta validación ante el CNE. ¿Qué va a pasar? Fíjate que es bien oportuna, Tatiana, tu pregunta por lo siguiente. Cuando tú haces una solicitud por escrito, igualmente la renuncia a ese proceso de renovación tienes que hacerlo por escrito. Es decir, una cosa es lo comunicacional como partido político y otra cosa es en lo formal que usted, si lo solicitó por escrito el proceso de renovación, igualmente usted tiene que ir a la Oficina Nacional de Partidos Políticos y por escrito también tiene que decir que renuncia a ese proceso de renovación. Si no lo hace, ¿qué pasa? En estos momentos, el partido Primero en Justicia no ha consignado ante la Oficina de Partidos Políticos ninguna renuncia con respecto al proceso de renovación, en lo absoluto. Si no lo hace, las personas que el día sábado y domingo manifiesten su voluntad para inscribirse y validar el partido Primero de Justicia, esa manifestación va para Primero de Justicia. Así de sencillo. Entonces creo que es bien importante porque a veces comunicacionalmente los actores políticos
dan algún tipo de declaración que pareciera luego, y lo lamento mucho porque las instituciones deben respetarse, debe haber un reconocimiento a las instituciones, luego no vayan a decir que el Consejo Nacional Electoral no tomó en cuenta que Primero Justicia, los votos, las manifestaciones de él eran para otra organización con fines políticos. Es decir, le quiero decir a todos los venezolanos y venezolanas que en estos momentos Primero Justicia no ha hecho su renuncia por escrito, de tal manera que su manifestación de voluntad va a ser para ese partido. Bien, ustedes la están escuchando, a la rectora del Consejo Nacional Electoral, que muy amablemente está compartiendo con nosotros sus impresiones a propósito de lo que es el proceso comicial en el país. El 23 de enero, esta semana, la Asamblea Nacional Constituyente ha hecho una exhortación para la realización de las elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año 2018. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral de miras a esta convocatoria? ¿Y cuándo se va a anunciar la fecha de las elecciones presidenciales en nuestro país? Eso, por favor, nos lo podrá responder al retorno a nuestra pausa de nuestro programa Punto de Encuentro. Así es, entre otras noticias que Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, amigo, está ofreciendo pues al regreso de este corte. Elecciones sí, sanciones no. Es la etiqueta de hoy, usted la coloca, luego su pregunta, su comentario y podrá también participar en esta conversación. En unos minutos regresamos. Numeral, elecciones sí, sanciones no, es la etiqueta del día de hoy en las redes sociales, en Punto de Encuentro por Venezolana de Televisión, donde usted también puede hacer sus comentarios, críticas y sugerencias. Y nosotros seguimos conversando esta tarde con Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Y como sabemos que la gente lo que quiere saber es cuándo se va a anunciar, bueno, efectivamente la fecha de las elecciones presidenciales, quisiera cerrar antes un tema, rectora, a propósito de este proceso de validación del fin de semana y muy particularmente vinculado con el partido La MUD. ¿Qué ocurre si la sentencia judicial que pesa sobre esta organización se diera posterior a la fecha de validación? De cualquier manera, es irreversible el hecho de que esta organización no pueda, en todo caso, validar. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Sí, bueno, en principio es importante y lo resaltamos que los tribunales, en este caso los tribunales penales en cada uno de esos estados, no han decidido, no hay una sentencia definitivamente con respecto al proceso aperturado a la MUD. Ahora bien, recordemos que hay unas instancias jurisdiccionales que si es el caso que tú estás planteando aquí, por supuesto, bueno, vendría todo ese proceso pues de cancelación definitiva de esa organización con fines políticos. Es decir, no podría participar en ese nombre, con ese nombre en las elecciones. Sí, recordemos que creo que, fíjate tú, Tatiana, que es importante, hay una ley de partidos políticos de 1965 y la única reforma que se le hizo a esta ley fue el 2010, que fueron de la responsabilidad de los parlamentarios. Y ahí en el artículo 32 ciertamente se señala que todas aquellas organizaciones con fines políticos que no cumplan con la norma, no se ajusten a las normas, deberán aperturársele un proceso de cancelación de las organizaciones con fines políticos. Entonces, bueno, hay un soporte jurídico, pero en este caso, por supuesto, los poderes, si pudiéramos decirlo así, o la institucionalidad que debe tomar esas decisiones, pues nosotros deberíamos estar dependiendo de esas decisiones que tomen esas instancias. Como también lo mencioné, hay una solicitud incluso desde el mes de agosto del 2016 en el Ministerio Público, donde se solicitó la apertura de una investigación por una presunta usurpación de identidad. Entonces, bueno, está eso en un proceso, en otras instituciones, pero ciertamente la norma indica
cómo pueden ser canceladas las organizaciones con fines políticos. Y también te quiero mencionar, el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos dice muy claro que toda organización con fines políticos que llama al proceso de desestabilización, el Ejecutivo podrá solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia que se cancele dicho partido. Ojo, es una ley de 1965, es decir, en aquel momento hubo personas pensando en eso, es decir, aquellos que hicieron la ley en 1965 lo colocaron aquí. Bien. 23 de enero. Asamblea Nacional Constituyente hace una exhortación a las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año 2018. Y ahora la pregunta que todos los venezolanos se hacen es, ¿cuándo van a ser las elecciones presidenciales? ¿Qué responde Tania Amelio? Sí, bueno, fíjense, es importante resaltar pues que la frecuencia electoral aquí en Venezuela, bueno, el año pasado tuvimos 3 elecciones, de las cuales pudimos aprender también muchas cosas, que resaltando un poco, ejemplo, en la constituyente, nosotros creo que por primera vez en una pantalla colocamos varias, cómo podía votar las personas, y colocamos aproximadamente 5 tarjetas, más de 5 tarjetas, 15 tarjetas, 70 tarjetas con número, y eso nos permitió incluso reducir un poco los tiempos para la preparación de la membrana. Cuando yo inicio por este punto es porque a medida que va pasando el tiempo nos vamos profesionalizando más, y quiero de verdad aprovechar de felicitar a todo ese equipo técnico que si no fuera por ellos, es decir, los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, de verdad no fuera posible que se dieran las elecciones, los directores de las oficinas regionales, es decir, hay un despliegue. Por lo tanto, en los otros procesos electorales se ha venido facilitando toda la dinámica de la preparación para un proceso electoral. ¿Qué sucede en este momento? ¿En qué etapa estamos en estos momentos? Existe un comité técnico llevado por la Junta Nacional, donde va evaluando exactamente todo lo que llevamos en un proceso electoral. Recordemos que, gracias a Dios, aquí en Venezuela, nosotros publicamos un cronograma donde señalamos cuáles son nuestras auditorías, es decir, colocamos en la mesa para todos los actores políticos y para todas aquellas personas que quieran visualizar cómo es el proceso, le colocamos paso a paso qué es lo que hacemos en el día. Entonces, en estos momentos, ese comité técnico está ciertamente evaluando. ¿Por qué? Porque recordemos también, hay un despliegue de máquinas. Tenemos no solamente preparar las máquinas, sino un registro electoral. Nosotros hemos sido muy respetuosos, Boris, incluso, y Tatiana, de que nuestras auditorías las hacemos con las organizaciones con fines políticos. No nos escondemos, no lo hacemos nosotros. Entonces, eso hay que incluirlo en un cronograma, y en estos momentos ese comité está evaluando exactamente cuál pudiera ser la fecha, de tal manera que nos permita a nosotros pues hacer todos los procesos que corresponde contemplado en un cronograma electoral. Sí, en términos de la preparación de la organización y en comparación además con las elecciones que se han desarrollado en los últimos meses, ¿es un proceso sencillo? ¿Han estimado alguna inversión importante para darle un carácter prominente a esta elección presidencial del año 2018? Sí, fíjate, en principio es importante señalar que tenemos más de 14 organizaciones con fines políticos que pueden hacer sus postulaciones perfectamente. Perfectamente. Sí. Perfectamente puede haber un proceso electoral, porque hay más de 14 organizaciones con fines políticos que pueden hacer sus postulaciones para el venidero proceso electoral. Luego, ciertamente, tenemos un registro electoral que hemos venido actualizando ese registro. Del mes incluso hicimos una publicación del último, que fue el 15 de diciembre, es decir, vienen algunos adelantos, y además de esto, resaltar que es una elección no parecida a una municipal, donde tenemos una alta participación en las postulaciones, ¿no? Es muy diferente. Bueno,
es tanto las elecciones del mes de diciembre, que fueron las municipales, bueno, fue una dinámica allí bien importante, porque estamos hablando que cada organización con fines políticos hace sus postulaciones. Esta elección es más fácil, ciertamente. ¿Por qué? Porque incluso es una sola selección que tú haces, es una elección nacional, ciertamente, por supuesto, con el registro electoral adecuado a cada uno, pues, de la entidad a que corresponde. Pero es un proceso más fácil, pues, para preparar. El último padrón, rectora, ¿cuántos votantes a estas alturas? El del 15 de diciembre es aproximadamente 19.965.000. ¿Se va a abrir para ampliarlo? ¿Cuáles son las condiciones que se evalúan en este sentido? Sí, fíjate tú, claro, ahorita no quiero adelantarme a eso porque eso forma parte del tema del comité, pero lo cierto es que hay un registro actualizado al 15 de diciembre, ¿no? Está actualizado, el cual que si corresponderíamos con ese registro, tiene que venir un proceso ciertamente de la auditoría, tal como lo hacemos con las organizaciones con fines políticos, para que auditen ese registro electoral. Pero, por supuesto, no quiero adelantar algunos temas que el comité técnico está evaluando en este momento. En todo caso, para ilustrar a nuestra audiencia y tomando en cuenta que usted utilizó como parámetro de comparación las elecciones de alcaldes del mes de diciembre, que hubo creo que más de 4.000 candidatos, si no me equivoco, 4.000 postulaciones, para darle claridad a la gente que nos está viendo por televisión, ¿sería más manejable este proceso comicial convocado por la ANC que lo que fueron las elecciones municipales? Sí, desde luego, porque fíjate tú, cuando estamos hablando que hay más de 15 organizaciones en ese momento, un aproximado, cada organización, en muchos lugares hubo partidos donde postularon 335 alcaldes o alcaldesas. Hubo otras organizaciones que no postularon en todas, pero postularon 290 candidatos o candidatas. Es decir, hay todo un proceso más complejo, incluso de verificación, incluso hasta de la entrega de su recaudo, que ojo, recordemos la diferencia de hace muchos años, era un poco más engorroso, porque ahorita en este momento lo haces por el sistema y lo que va es a consignar tú algunos documentos necesarios, pero esto sería mucho más fácil, porque fíjate lo que te estoy comentando. Imagínate tú, más de 15 partidos inscribiendo a 335 si lo vemos desde ese punto de vista de candidatos y candidatas. Así es. Bueno, yo tengo muchas preguntas, no sé tú por allí, Boris, pero creo que podríamos dedicar estos últimos minutos, en todo caso el próximo segmento, rectora, a una conversación sobre consideraciones políticas, ¿no? Le diría, por ejemplo, que recientemente se anunciaron por parte de la Unión Europea algunas sanciones, y entre ellas pues el nombre de Tibisay Lucena estaba allí incluido. Quisiera su opinión al respecto y, por supuesto, las críticas que algunos sectores opositores hicieron a esta decisión de la constituyente cuando meses atrás pues clamaban el adelanto de las elecciones presidenciales. Vamos a la pausa, Boris. Por favor, vamos a la pausa porque esta entrevista está muy interesante. Regresamos en unos minutos con Tania D'Amelio, nuestra invitada de hoy en el programa. 2:34 minutos de la tarde y continúa a punto de encuentro con una sonriente Tatiana Villegas y un sonriente Boris Castellanos, llevándoles como siempre, con mucho respeto para ustedes, una entrevista exclusiva con Tania D'Amelio, rectora principal del Poder Electoral. Así es, Boris, nosotros vamos a recordar la etiqueta porque este es el último segmento y la última oportunidad para que usted pregunte, comente sobre esta interesante conversación con Tania D'Amelio. Sanciones
Perdón, elecciones sí, sanciones no. Es la etiqueta del día. Y bueno, dejamos una pregunta al aire. Vamos a entrar en aspectos más vinculados con el debate político. Y le preguntaría sobre las opiniones que la derecha ha esgrimido en las últimas horas después de la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, convocar estas elecciones presidenciales, porque meses atrás clamaban por un adelanto de estos comicios. Quisiera su opinión, rectora, al respecto. Sí, bueno, mira, en principio, y siempre lo digo y mantengo esta frase que la democracia en Venezuela es una democracia de alto voltaje, una democracia envidiable para muchas personas en otros países e incluso aquí internamente, porque pareciera que es así, pues que le incomoda a veces a algunos sectores, lamentándolo mucho, algunos sectores políticos, porque creo que no hay que generalizar, porque en el marco de respeto siempre debe existir otros factores que no convergen con la política que o el partido o la política que está dirigiendo la máxima autoridad, ciertamente. Ahora, fíjate que incluso, bueno, quiero aprovechar este espacio para felicitar a esas organizaciones con fines políticos que fueron al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, a solicitar la renovación. ¿Por qué para mí es gratificante eso? Porque hay un reconocimiento al Poder Electoral, ¿sabes? Porque desde luego, si el poder electoral no es un poder electoral transparente, un poder que trabaja al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, tú no solicitarías en ningún momento una renovación de partido. Sin embargo, algunos de esos partidos, entre ellos un líder de Acción Democrática, dijo que estas elecciones son antidemocráticas e inconstitucionales, rectora. Sí, bueno, por eso estoy planteando que creo que es bien importante y resaltarlo, pues el reconocimiento que las organizaciones con fines políticos de oposición, en este caso Acción Democrática, el Partido MU y el Partido Primero de Justicia, ese reconocimiento que le están haciendo el Poder Electoral en su solicitud a la renovación es bien pertinente y bueno, es un mensaje al país, porque ciertamente cuando tú le dices al país que este Poder Electoral no es confiable y solicitas una renovación, es decir, bueno, nosotros confiamos en este poder y por eso vamos a renovar, ¿no? La Unión Europea emite una sanción contra la presidenta del Poder Electoral venezolano. ¿Cuál es su posición? Bueno, mira, el tema de la injerencia no es solamente en este momento, ya hay varios años donde factores externos definitivamente de una manera u otra quieren atropellar la democracia en Venezuela. Y a mí me parece que, bueno, en el marco de respeto, nosotros los venezolanos y venezolanas y sobre todo esta institución donde hemos acompañado procesos electorales de algunos de esos países que hoy en día dicen que no van a reconocer el proceso electoral venezolano. Y bueno, y uno se pregunta con el respeto de los procesos electorales de cada quien, porque cada país tiene sus propias especificidades y cultura. Pero en el marco del respeto, fíjate tú, la manera como llevas los procesos, tú te preguntas, bueno, exactamente es contradictorio que tú digas que el proceso electoral en mi país no es transparente cuando tú en tu país vas a un proceso de votación donde quemas una papeleta si esa papeleta sobra, ¿no? Como en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, cuando hay una papeleta que sobra, haces el conteo de cuántos electores hay y está sobrando una papeleta, todos se ponen de acuerdo en la mesa, queman el voto, tú allí le estás faltando el respeto y estás violando el derecho al que ejerce el voto y a ese candidato. Entonces, esas cosas realmente son contradictorias y por eso el sancionar a la presidenta, que al sancionar a la presidenta nos sanciona a todos, a los trabajadores, es una manera de intimidar, Boris. Pero nosotros no nos intimidamos porque nosotros, esta institución, como lo hemos demostrado, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia. Y al final de todo esto, quienes deciden en el proceso electoral
somos nosotros los venezolanos y venezolanas. Es decir, eso queda allí en el discurso. Ciertamente hay personas que preguntan, bueno, pero es que no es posible, Tania, ¿por qué pueden aceptar esas sanciones? El que bendice será bendecido, el que maldice será maldecido. Entonces, nosotros estamos bendecidos, este es un país de bendiciones, definitivamente que es así. Mire, la decisión de convocar este proceso de elección democrática que se va a dar en los próximos meses disparó también algunas decisiones, entre ellas una patada a la mesa al diálogo que se venía dando en República Dominicana. Y bueno, también algunas voces disidentes de algunos partidos en el mundo que estaban allí fungiendo de mediadores. ¿Qué opina usted de eso? Que haya sido el tema de las condiciones electorales un punto de honor en esa mesa, en este caso a partir de la decisión. Sí, mira, particularmente yo soy muy respetuosa de esos procesos de diálogo porque, bueno, porque cada quien tiene su espacio en el mapa venezolano, ciertamente. A nosotros nos corresponde desde la institución llevar todos estos procesos, fortalecer la democracia, pero ciertamente uno hace el llamado a que hay un punto de encuentro. El punto de encuentro son los venezolanos y venezolanas, el punto de encuentro son nuestros hijos, el punto de encuentro son nuestros nietos, porque definitivamente tú en estos momentos sembrando el odio, sembrando la distancia, ¿qué va a suceder luego? ¿Por qué? Porque eso lo están viendo nuestros hijos, eso lo están viendo nuestros nietos, nuestros sobrinos, entonces le vas creando qué tipo de cultura. Entonces yo sí, particularmente, un llamado a que veamos ese punto de encuentro y a ese sector que ha llamado a la desestabilización, que piense por esa esperanza que tienen los venezolanos y venezolanas que definitivamente se concreten las políticas en nuestro país. ¿Están dispuestos los rectores del Poder Electoral en colocar su cargo a la orden en caso de ser necesario? Sí, desde luego. Mira, si ese es un punto estratégico e importante, yo creo que, bueno, nosotros como venezolanos, y más allá, Boris, fíjate tú, yo a veces le digo a la gente, nosotros somos seres humanos, nosotros no somos unos robots, nosotros, la mujer, esta mujer ha parido, tiene sus hijos, tiene su familia, tengo mis amigos, afortunadamente, tengo la bendición de mi Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, hay desprendimiento, porque lo que sí te puedo asegurar es que nosotros en el CNE apostamos a la paz. Tú sabes lo que sucedió en la constituyente, Boris. Tú sabes toda la situación, toda la persecución e incluso el maltrato hacia la institución y a nuestros trabajadores. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ningún director de las oficinas regionales, ningún director del Consejo Nacional Electoral y ninguna de las rectoras del Consejo Nacional Electoral dijimos, vamos a agarrar la maleta porque en lo absoluto pensamos en el país y por lo tanto, lo que tú me preguntas, nosotros pensamos en el país, en el pueblo, no es personal, porque si no, no estuviéramos allí. Bueno, un vuelo rasante a preguntas que han llegado a través del Twitter. Por ejemplo, desde República Dominicana nos escribe el señor Jorge Hernández. Pregunto a la funcionaria del CNE, si no participa la oposición en estas elecciones, ¿qué pasaría y qué papel le toca jugar al organismo? Fíjate tú que te mencioné que hay organizaciones con fines políticos en estos momentos que están validados. Está IPP, está un partido que se llama Nuvipa, está UPP 89, está el MAS, está COPEI, es decir, hay más de 14 organizaciones con fines políticos que pueden postular. Hay organizaciones de oposición, porque es que a veces visualizamos como que si la oposición es nada más un sector de 3 o 4 partidos. No, hay otras organizaciones de oposición que están participando en estos momentos y que están legitimados. Bien, ustedes la escucharon, Tania Amelio, rectora principal del Poder Electoral, quien muy amablemente ha compartido con nosotros y con ustedes a través de las redes sociales sus comentarios y la información actualizada a propósito del calendario electoral para este año 2018. Agradecemos la presencia, como siempre, de nuestra invitada. Muchísimas gracias, rectora. Nosotros vamos al corte. En unos minutos regresamos. Usted no se puede despegar de la pantalla venezolana de televisión. Siga con más de Punto de Encuentro. Ya venimos.
Amigos, revisemos a esta hora algunas informaciones de último momento y vamos a hacer referencia a una actividad donde la clase obrera pues, reiteró su respaldo absoluto al presidente Nicolás Maduro y desde ya anuncian la organización para un nuevo triunfo electoral. Graya Casela nos cuenta más de este encuentro con el jefe de Estado. Adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora lo establecemos desde la avenida Universidad y es que nuestro país, Venezuela, se prepara para una nueva cita electoral, una cita con la democracia antes de finalizar el primer cuatrimestre del año 2018. El comando de campaña de la clase obrera presidido por Francisco Torrealba ha sostenido una importante reunión para afinar las estrategias rumbo a alcanzar la victoria para el próximo cuatrimestre de este año. Bueno, efectivamente, desde muy temprano en la mañana, incluso continuando el trabajo que desarrollamos inmediatamente después que terminamos la reunión con el compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, este comando de campaña central de la clase obrera ha venido ya estructurando la metodología para abordar el proceso electoral donde seguramente vamos a reelegir a nuestro primer obrero presidente, a nuestro primer chavista presidente, a nuestro hermano Nicolás Maduro Moros. En razón de eso, anoche comenzamos a estructurar el comando central de campaña de la clase obrera y hoy ya estamos aquí reunidos los principales dirigentes sindicales de los distintos sectores del país. Quiero decirte al país que vamos a tener por lo menos 39 responsables por cada uno de los 39 sectores principales de la vida laboral y productiva del país. Aquí están los representantes del sector de las telecomunicaciones, del sector de la construcción, del sector petrolero, del sector de transporte, del sector de las universidades, del sector de las empresas básicas, del sector de la salud, del sector de la economía informal, de todos los sectores, repito, de la producción de alimentos, de la producción de bebidas, de todos los sectores importantes en la producción y en la vida del país, de todos los sectores obreros, de la clase trabajadora venezolana que se vincula directamente a la candidatura de inmediato, incondicional e irrestrictamente a trabajar por la reelección del presidente Maduro. Queremos decirle que nosotros no tenemos ninguna duda. En este país posiblemente surjan otras candidaturas, posiblemente la derecha tenga candidato, posiblemente los empresarios tengan candidatos, pero en lo que respecta a los trabajadores y las trabajadoras, en lo que respecta a la clase obrera venezolana, no hay ninguna duda, no hay ningún espacio, no hay ninguna ambigüedad. Tenemos un hombre que es el presidente chavista Nicolás Maduro Moros, que va a ser reelecto por todas y todos nosotros con nuestra participación directa. Y como queremos asegurarnos de que esa elección sea llevada adecuadamente, tenemos a la mano nuestra primera herramienta de trabajo. Esta primera herramienta de trabajo es el carné de la patria. Nosotros estamos ya en coordinación para crear una aplicación dentro del BQR. BQR, le pedimos a todos los dirigentes sindicales del país que descarguen la aplicación BQR, porque dentro de la aplicación BQR, haciendo lectura del código QR del carnet de la patria, nosotros vamos a ir a registrar uno por uno, registrar uno por uno a cada trabajador, a cada trabajadora que se incluya en este compromiso patriótico de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que es reelegir al presidente de la paz, que es reelegir al presidente Nicolás Maduro. De manera que este comando central de la clase obrera venezolana va a trabajar directamente con el carnet de la patria y con el código BQR. A cada centro de trabajo, a cada fábrica, a cada rincón de las empresas de producción de bienes o de servicios, sean públicas o privadas, va a llegar la misión del despliegue nacional, que por sectores y por territorios son dos áreas de abordaje. Vamos a tener responsables en los 24 estados y esos responsables obviamente se integrarán también a los comandos estadales, pero la clase obrera tendrá un responsable por cada estado y tendrá un responsable por cada sector. Ese comando central que estamos constituyendo y que por delegación del presidente Maduro yo voy a dirigir, va a tener 39 representantes sectoriales y 24 representantes estadales, además de los miembros clásicos de los comandos, que son los responsables de movilización o 1x10, los responsables de la logística, los responsables de la organización y los responsables de las políticas electorales, más los responsables de los medios y de los eventos. Todas estas responsabilidades estarán recogidas en el comando de campaña y nosotros, como lo ordenó el presidente, no vamos a parar, a trabajar 24 horas si fuera necesario, desde aquí hasta el triunfo del presidente Maduro. Ya tenemos muy avanzado y sistematizadas las propuestas que van para el Plan de la Patria y estaremos, por supuesto, el día 4 de febrero acompañando al presidente cuando se apruebe este Plan de la Patria, pero no vamos a esperar hasta 4 de febrero. Desde hoy nos desplegamos, desde hoy nos dirigimos a todo el territorio nacional para llegar hasta los últimos rincones. Habrá
un comando de campaña por cada centro de trabajo. Así que todas y todos tendrán espacio suficiente para incorporarse con responsabilidades claramente definidas en la construcción de esta gran victoria patriótica, en la construcción de este triunfo del presidente Maduro, que como trabajador merece y tiene todo nuestro respaldo. Es el único presidente que ha garantizado la aplicación de medidas de protección social, del salario y de la calidad del trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras. Ahora, todo ese amor, todo ese compromiso y amor que ha dado el presidente Maduro a la clase obrera venezolana le será retribuido con esta gran movilización que haremos para llevarlo con más de 10 millones de votos a la presidencia de la República como presidente reelecto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es las tareas que hemos abordado el día de hoy, y sobre este tema continuaremos trabajando durante todas estas semanas. Mañana mismo comenzamos, mañana mismo arrancan las juramentaciones de los comandos de base de la clase obrera para la reelección del presidente Maduro. Bien, agradecemos a esta hora las declaraciones de Francisco Torrealba, quien lleva este comando central de la clase obrera. Ya comienzan a trabajar rumbo a garantizar la victoria del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con 10 millones de votos. 39 representantes sectoriales, así como 24 estadales, estarán organizándose, y ya lo mencionaba, mañana comienza el proceso de juramentación y también estarán trabajando en el Plan de la Patria 2019-2025 rumbo al Gran Congreso a efectuarse en nuestro país el próximo 4 de febrero. Es la información que manejamos hasta ahora. Devuelvo el contacto a los estudios de la noticia. Adelante. Muchísimas gracias, Graya Casela, con este encuentro con el sector de los trabajadores en apoyo pues a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro en estas elecciones. Vamos a echar un vistazo a otras noticias y quiero hablarles ahora de un pronunciamiento del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en este caso apoyándonos en el portal de Correo del Orinoco, y dice el titular del Ministerio Público que va a solicitar alerta roja de Interpol contra Rafael Ramírez, y precisamente pues la información nos señala que la decisión pues incluye la solicitud de orden de captura y alerta roja de Interpol contra Rafael Ramírez por ser el principal responsable desde el flanco multimillonario a Petróleos de Venezuela. La información pues fue dada a conocer este jueves por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y bueno, tienen que ver con investigaciones adelantadas por este organismo. La vinculación específica, el caso de la banca privada Andorra, el tema relacionado con legitimación de capitales, y bueno, el del buque fantasma Petro Saudi Sartrum, supuestamente alquilado para la explotación de gas, y también pues en lo que ha determinado el Ministerio Público resultó un maquillaje de cifras dentro de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena. Anuncios conocidos durante la mañana de hoy y queríamos compartirlos con ustedes. Otras informaciones, en este caso nos apoyamos en anuncios de las mujeres venezolanas, cuando se destaca el papel de vanguardia que en el marco de la democracia y del proceso bolivariano han venido asumiendo o hemos venido asumiendo las mujeres de nuestro país. Desde 1999, pues la revolución bolivariana rompe con el pensamiento machista impuesto por la ideología neoliberal y da paso a la democracia popular, participativa y protagónica que ha fortalecido y logrado colocar a la mujer venezolana en vanguardia social, económica y política, ocupándola, bueno, puestos de estratégica importancia prominente y, bueno, por supuesto, hoy destacamos ese papel. Finalmente, y en el escenario internacional, no podemos obviar el tema de Brasil y muy específicamente el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. En este caso vamos a rescatar a través de la página de Telesur cómo se confirma a Lula da Silva como precandidato a la presidencia de ese país. Información que hoy pues nos permite profundizar sobre un polémico tema a partir de decisiones judiciales que pretenderían impedir su acceso, su participación en las elecciones presidenciales. En todo caso, el Partido de los Trabajadores confirmó hoy que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva va, a pesar de estas decisiones, a ser precandidato para los comicios presidenciales de Brasil. Y bueno, ocurrió este pronunciamiento durante la participación de Lula
en un encuentro con dirigentes del partido, gobernadores, parlamentarios y militantes de la sede, pues, de la Central de Trabajadores brasileña. Esto ocurre, como ya les hemos dicho, tras una sentencia en la que se le establecieron 12 años de prisión a este exmandatario. Y bueno, Lula señaló que fue una decisión absolutamente política y afirma pues que solo el pueblo puede decidir sobre esta condena. Informaciones que queríamos compartir con ustedes, no dejarlas pasar, porque la atención del mundo hoy se coloca precisamente sobre algunos personajes particulares en el marco de procesos electorales que están convocados en varias regiones, en varias naciones del mundo. Bueno, vamos ahora a compartir otra nota, en este caso una nota de color, y tiene que ver con el pintor de guerra. Así es conocido este personaje que retrata situaciones sociopolíticas de Venezuela. Lo podemos conseguir además en una zona populosa del estado Miranda, aquí en nuestra región capital, en este caso en el barrio La Dolorita, de la parroquia Petare. Nos referimos a Víctor Acevedo y con él lo vamos a encontrar a través de este hermoso trabajo que ha preparado Mariana Genovés. Y bueno, allí él muestra su dedicación a la pintura y a temas vinculados con nuestro pueblo venezolano. Vamos a ver. La revolución bolivariana sin duda ha marcado un antes y un después en la historia de Venezuela. Incluso ha servido de inspiración para muchos artistas. El señor Víctor Acevedo es un ejemplo de ello, por eso hoy queremos conocerlo. Acompáñenme. Buenas, señor Víctor. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un placer conocerlo. El placer es mío. Gracias por recibirme en su hogar. A la orden siempre. Y bueno, hoy venimos a conocer su trabajo. Quiero que comencemos por el principio, como quien dice. Cuéntame, ¿cómo usted incursionó en el mundo de la pintura? Bueno, eso yo digo que ese es un don natural que nació conmigo. Siempre tuve inquietud en la movida del lápiz, al percibir las imágenes y trasladarlas a una hoja. Pero nunca le hice mucho caso a eso. Ya cuando tengo 40 años me doy cuenta de que tengo un don, lo descubro, ¿ves? Y decido ingresar en una academia para adquirir los conocimientos técnicos a mayor velocidad por el tiempo que ya me alcanza. Y bueno, podría decirte que... ¿Cómo comenzó? ¿Con cuál pintura comenzó? El primer logro mío es el primer cuadro. Voy a mostrarlo aquí. Esta es La Última Cena, pero aquí se llama La Última Vez, para no confundir, para no como invadir pues el nombre de la original, que es La Última Cena. Esta es una interpretación que yo hago de otra interpretación que hizo el autor del libro, que es una nave que viaja a través del tiempo, que se llama... Caballo de Troya fue que me dijo. Caballo de Troya. Bueno, entonces yo le hago la interpretación a esa interpretación y entonces obtuve este cuadro. Es mi primer cuadro y que con mucho orgullo lo tengo por aquí. Bueno, y te voy a decir algo. ¿Qué tipo de temas más o menos abarcan todas sus pinturas normalmente? Es histórico, pero trágico. Porque fíjate tú, este que es mi primero y este que es el último que he hecho casualmente. Este cuadro trata de la paz en Colombia. Le puse la paz. Pero resulta ser que la paz, que es esta, representada aquí en esta mujer, es crucificada por el capital, o sea, el dólar. O sea, quiere decir esto que los Estados Unidos tienen sacrificada a la paz en Colombia. Este es su pueblo sufriendo. Este es el número 82 de los narcotraficantes que están registrados en la CIA. Aquí aparece el águila destruyendo la paz. Y esta balita que está aquí significa guerra, que es la que tiene fuera de Colombia la paz y que no deja que se establezca. Estos son las fosas comunes, el paramilitarismo guiado por este señor, que le llaman el Barito. Aquí está cuando se llamó referéndum al presidente de la República. Ese se llamó la batalla de Santa Inés. Florentino contra el diablo. Ahí fueron convocados tanto los que apoyan el gobierno como los que están en contra. ¿Y cómo, por ejemplo,
Bueno, usted ve la sucesión de la historia y es cuando decide plasmarla en el lienzo. El golpe de Estado, por ejemplo. O realiza una investigación previa. ¿Cómo es el proceso de...? Voy viendo los acontecimientos. Exacto. Y va uniendo. Voy entonces después que ya tengo ya el texto formado de lo que está pasando, lo llevo al lienzo. ¿De qué trata este? Bueno, resulta ser como estoy un poco deficiente en los colores míos salen demasiado vivos, no salen como naturales. Entonces necesito saberlo y para saberlo, como no soy una cosa del otro mundo que va a llegar y me lo van a decir, sino que lo tengo que experimentar en mí. Tomé una obra de un artista, una obra clásica, y yo digo, al pasar por toda esta experiencia habré recolectado una cantidad de información en cuanto a color, en cuanto a profundidad, y saldré más fortalecido para cuando haga mi próximo cuadro. Me imagino que voy a empezar que el cuadro va a empezar a ser como más fuerte, más natural, y entonces habré aprendido algo más. No, bueno, señor Víctor, de verdad, impresionados con el trabajo. Tiene muchísimas pinturas, de verdad que hemos observado un buen trabajo. Pero, ya antes de finalizar, yo quiero mostrarle a los televidentes una que seguramente les va a gustar muchísimo, que es esta, que fue la que más me gustó a mí, personalmente, ¿no? El comandante. Cuéntenos un poquito, resumido, la historia de esta... Tú sabes que yo asistí a 35 marchas llevando diferentes cuadros según la situación. Y esta fue la última y ahí tuve yo. ¿Usted estuvo en esta marcha? Sí, estuve con 16 cuadros. Me fui con un colectivo que se llama Petare Insurgente. ¿Se llevó 16 cuadros? Cada uno llevaba un cuadro. Bueno, señor Víctor, muchas gracias por recibirnos en su hogar. De verdad, el mejor trabajo que podemos ver artísticamente hecho en la comunidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, muchas gracias. Esperemos que de verdad sea visibilizado más allá de lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, según en el Eclesiastés que tanto citaba Chávez, todo tiene su tiempo. Lo mío es, lo que tengo que dedicarme es a trabajar, a pintar y a pintar. Y lo que vaya a pasar, pues pasará. Y mostrando que el que quiere puede, en cualquier circunstancia. El que quiere puede. Bueno, muchas gracias, señor Víctor. Ha sido un placer. Igual para mí. Nosotros nos despedimos y será hasta otra próxima entrega. Qué bonito ese trabajo. Víctor Acevedo, bueno, desde aquí mismito, desde La Dolorita en Petare. Trabajo cultural, arte, creativo y de mucha conciencia para todos ustedes. Es el regalo que les hemos tenido. Pero bueno, les pedimos que no se retiren. Todavía hay mucho más, un ratito más de punto de encuentro. Vamos a la pausa, regresamos unos minutos porque vamos a estar conversando con Freddy Gutiérrez. Él es miembro de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay mucho más en torno a esta convocatoria de elecciones presidenciales 2018. No se retiren, en punto de encuentro y a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Continuamos en Punto de Encuentro. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa del día de hoy. Usted puede participar a través de las redes sociales. Ya se la saben, @VillegasTatiana, @BorisCastellanos, @BTV Encuentro, @BTV Canal 8. Y si esto no es suficiente, también tenemos la etiqueta del día que nos la va a decir Tatiana Villegas. Así es, numeral, elecciones sí, sanciones no. Es la etiqueta, la coloca y por supuesto cualquiera de esas cuentas usted puede hacer llegar su mensaje. Porque bueno, Boris, ¿sabes qué? Llueven las aclamaciones. Vimos ahí la de los trabajadores, las mujeres también ya se han pronunciado y por ahí viene la de los jóvenes. De eso vamos a hablar con Freddy Gutiérrez. Es nuestro invitado hoy. Él es miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, creo que mañana tiene un acto que tiene que ver con ese anuncio. Freddy, sí, háblanos un poco de eso. Bueno, fíjate que mañana no nada más la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana el Poliedro de Caracas va a estar desbordado de toda la juventud chavista, toda esa juventud revolucionaria, que bueno, mañana vamos a aclamar que el presidente Nicolás Maduro sea nuestro candidato en estas elecciones
presidenciales. Mañana van a ver ese tremendo acto donde, bueno, ya sería nuestro primer acto oficial de lo que va a ser ese gran comando de campaña de la juventud, donde, bueno, vamos a estar desplegados en todos los estados del país, en todos los municipios, en todas las parroquias, bueno, organizados en todos los sectores, en todas las universidades, en todas las escuelas, en los centros de trabajo, siguiendo esa instrucción que nos dio el comandante presidente Nicolás Maduro, pasado el 23 de enero. Nosotros definitivamente vamos a aclamar la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Estamos de acuerdo, estamos resteados con usted, presidente Nicolás Maduro, y bueno, ya esperando la fecha, la famosa fecha que ya sabemos que es en este primer cuatrimestre del año, pero ya sería el Consejo Nacional Electoral que ya nos va a dar esa fecha definitiva, Bori. Ahora, también estamos esperando bueno, que la derecha venezolana termine de definir quién va a ser su candidata, su candidato, porque hasta ahora, bueno, tienen como más de 13 candidatos. Una locura. Bueno, la oposición está llamando en su ala radical a la juventud a hacer guarimbas, quemar cauchos y a hacer desastres para evitar que haya elecciones y se pueda buscar una salida a esta situación. ¿A qué están llamando ustedes, los dirigentes de la JPSUV, a los jóvenes de Venezuela? De miras a lo que va a ser esta elección presidencial. No, nosotros definitivamente creemos en la democracia participativa y protagónica. Si no existiera esa democracia, gracias a la Constitución del año 1999 y gracias al comandante Chávez, que fue el promotor principal de esa democracia participativa y protagónica, más de 23 elecciones hemos realizado en estos años de revolución, pues ya hemos crecido nosotros, ya tenemos los jóvenes y los más jóvenes también ya tienen esa cultura, ya tenemos la cultura definitivamente de ir a votar. De hecho, hoy pasaba por el Consejo Nacional Electoral de Plaza Venezuela y veíamos ahí, bueno, la cola de la gente que está realizando ese proceso de actualización de datos, de inscripción. Por lo tanto, definitivamente el país, y así lo dicen las encuestas, quiere que la vía sea democrática. Nosotros no queremos la guarimba. Yo no quiero volver a pasar por esa situación de guarimba, donde bueno, se estaba ahí incentivando al terror, a la violencia, a quemar a la gente que se parezca un chavista, a degollar un motorizado, otra vez a no poder ir a laboral, que eso también, bueno, influye, ¿no? Impacta en la economía del país. Otra vez saber de casos de personas que necesitan ir urgentemente a un centro de salud y no pueden porque hay una guarimba. Esa no es la vía. Cuando uno tiene un problema en su casa, ¿verdad? Uno se sienta a dialogar, habla con sus familiares, resuelve el problema en sana paz. Uno no agarra y cierra la casa con candado, pone una guaya, quema su perro, quema su gato, nada de eso. Nosotros, los venezolanos, somos un pueblo de paz y de amor y por eso lo único que estamos esperando es la fecha. Escuchándote con ese entusiasmo me lleva a preguntarte, ¿por qué crees tú que los jóvenes están de acuerdo con una candidatura de esa? ¿Reaccionan tan en lo inmediato luego de este anuncio, mira, de realizar elecciones tan pronto? Nosotros somos leales al legado del comandante Chávez, somos leales al presidente Chávez y somos leales al presidente Nicolás Maduro. Nosotros, esta juventud patriota, entendemos muy bien la situación del país, entendemos y sabemos quién es el enemigo del pueblo, quiénes son los que están especulando con los precios, quiénes son esos famosos pseudodiputados que están saliendo de la frontera llamando a intervenciones extranjeras en nuestra patria, llamando a bloqueo financiero. ¿Quiénes son, bueno, los que están haciendo contrabando de extracción? ¿Quiénes son los que nos están afectando a nosotros? Nosotros más bien estamos viendo un presidente, Nicolás Maduro, que ante, bueno, la bajada abrupta de los precios del barril de petróleo, los precios internacionales del barril de petróleo, con bueno, esa arremetida total que está haciendo algunos irresponsables de derecha contra la patria, el presidente Nicolás Maduro está ahí, bueno, como un soldado firme, al igual que todo su equipo de ejecutivo, todos nuestros constituyentes, los gobernadores, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Pueblo Patriótico, resistiendo, bueno, esa embatida que está dando la derecha. Por eso nosotros no en ningún momento vamos a pensar que el presidente Nicolás Maduro no fuera el candidato. No, nosotros vamos a apoyar al presidente Nicolás Maduro y estamos restiados con el presidente Nicolás Maduro y nosotros los jóvenes, incluso ahorita que venimos de esta discusión del Plan de la Patria 2018-2025, bueno, nosotros estamos, bueno, realizando miles de propuestas y entre ellas, bueno, el tema deportivo, cultural, pero el tema económico. Cómo la juventud patriota, cómo esta juventud que se está formando en las universidades, cómo los jóvenes que ya tienen grandes tesis o grandes proyectos en universidades, bueno, pueden definitivamente ser respaldados por instituciones financieras, por el Estado venezolano, a través de lo que va a ser ese próximo Plan de la Patria, que nosotros podamos colocar ese grano de arena para decir, mira, yo, Freddy Gutiérrez, yo, Juan, María, yo contribuí con el desarrollo de la nación. Juventud, revolución y elecciones. ¿Qué dicen los jóvenes? Vamos a escucharlos.
que el candidato de la juventud venezolana se llama Nicolás Maduro Moro. Un candidato que ha demostrado sin duda alguna que es el presidente de la juventud venezolana, que nunca ha dejado sola a los estudiantes, que nunca ha dejado sola a la juventud venezolana. Por eso es que hoy en día esta juventud sale a la calle a respaldar a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, porque es un presidente que cree en esta juventud venezolana y que siempre ha dicho que esta juventud es la que debe tomar las riendas, porque es un presidente que no solamente nos ha hecho llamado a construir el presente, sino que también es un presidente que se ha preocupado por el futuro de las generaciones. Y por eso es que hoy en día esta juventud venezolana de los distintos sectores respaldamos la candidatura de nuestro presidente Nicolás Maduro. Toda esta juventud que está dispuesta para el presidente Nicolás Maduro, pues hoy, además de que se suma a esta batalla electoral, puede decir con orgullo y puede decir con satisfacción que esta es la generación de la productividad en Venezuela. Esta es la generación que va a lograr y alcanzar y consolidar pues los cimientos de la patria, y por eso nosotros seguimos respaldando no solamente con esto a Nicolás Maduro, sino que somos leales al legado del comandante Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, los jóvenes de la revolución parecieran bastante dispuestos, motivados y movilizados para esta elección presidencial. Pero hay otro grupo de jóvenes que fueron los que desafortunadamente lanzaron botellas el año pasado en la Guarimba, que se sienten algo desolados por lo que ha sido la traición de su dirigencia opositora, y más luego de que Julio Borges recibió el premio Sájarov, 50.000 euros, y no repartió ni siquiera un euro entre los jóvenes que salieron a hacer guarimbas y a hacer estas cosas que ellos pidieron. En conclusión, la juventud opositora se siente algo desmotivado. ¿Qué le dirías tú? Mira, definitivamente, en marco del diálogo, el presidente ha hecho más de 400 llamados al diálogo públicamente. Nosotros los jóvenes también estamos dispuestos a dialogar. ¿Por qué no? Nosotros quisiéramos sentarnos con cualquier joven que no comparta la idea de la revolución y definitivamente trabajar por el país. Yo creo que la salida no es la violencia, no es el terror, no es que algunos factores de la oposición, que algunos irresponsables líderes de la oposición lleven a jóvenes a hacer carne de cañón, como lo vimos pasado, que en la Plaza Tres Gracias apareció María Corina Machado, bueno, ahí diciéndole a algunos jóvenes que le pagaba cierta cantidad de dinero para que quemara carros. Yo creo que eso no es una dirigente irresponsable que por cierto, creo que también quiere ser candidata. Y tiene a su hijo en el exterior, por cierto. Sí, ¿por qué no se trae a su hijo a que haga eso? Entonces utiliza, bueno, a nuestros jóvenes humildes, a nuestros jóvenes, bueno, que están a pie para justamente comprarlos con algún dinero o con alguna otra cosa para llevarlos como carne de cañón. Yo creo que aquí nosotros tenemos que estudiar, ser profesionales, aprender de todo un poco y colocar definitivamente ese grano de arena de acuerdo a la trinchera de lucha donde tú estés. Pues si eres deportista, ser el mejor deportista, ser la generación Chávez, la generación de oro. Si eres un joven empresario, pues ser un joven empresario exitoso, un joven empresario que definitivamente apuesta a la producción nacional y que también vea cómo hace para exportar algún producto y captar divisas a la nación. Si eres un joven periodista, bueno, siempre tener esa ética, ¿no? La verdad, siempre buscar la forma de hacer el bien por el país. Nosotros definitivamente condenamos la guarimba, condenamos estos jóvenes como Oscar Pérez, que, bueno, lamentablemente se dejó llevar también por algunos factores de la oposición y pretendía que era una película y cosas que también condenamos. Toda la violencia es condenada por la juventud del PSUV. Y a esos jóvenes que en algún momento se fueron del país, que no vieron oportunidades y además despavoridos por esos niveles de violencia que se vivían, ¿qué decirles como una oportunidad de este proceso electoral venidero? ¿Qué decirles en este momento, Fred? Bueno, yo creo que la solución no es irse del país, definitivamente. Tú tienes que ser nacionalista, querer el país, creer en el país y creer en ti también. Que hace, bueno, un joven, habrán algunos que, bueno, que sí tienen oportunidades afuera, pero otros no. Otros dejan incluso sus estudios, otros dejan las profesiones que tienen en el país para ir, bueno, a empezar a hacer una vida nueva fuera del país. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo grandes empresas o cómo el marketing, cómo diferentes tipos de publicidad también están incentivando a que la juventud salga del país. Claro, pero en todo caso, algunos ya se fueron y todavía Venezuela es un espacio de oportunidades. Claro. ¿Qué decirles a ellos? Es un espacio para darles una oportunidad de decisión. Y el presidente da las oportunidades. ¿Cuándo ha existido un gobierno que, por ejemplo, tuviera una política pública para que la juventud accediera a una vivienda? ¿O en qué momento
bueno, en todos los años que tiene la República, existió un gobierno que te diera la oportunidad de entrar a una universidad de forma totalmente gratis o a un liceo o acceder a la salud. Claro, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero justamente para eso, primero tenemos que estar en paz, luego el debate, luego esa discusión del plan de la patria. En ese debate, ¿qué están proponiendo los jóvenes, por ejemplo, para ese próximo quinquenio? Mira, son muchísimas cosas. Rapidito, porque si tú lo ves por todas en el tema deportivo, el tema productivo, pero en mi caso, Freddy Gutiérrez, yo siempre he hablado en estas discusiones del tema productivo, lo que les comentaba. Nos encantaría que la banca pública, que la banca privada definitivamente le dé acceso a los jóvenes, pero un acceso real, ¿no? A los jóvenes, bueno, que están bancarizados y que no están bancarizados al desarrollo de los grandes proyectos. He conocido muchos jóvenes que tienen proyectos de cadena productiva de un alimento en concreto, bueno, toda una cadena productiva de un rubro de alimentos. A esos jóvenes hay que apoyarlos, a esos conglomerados. Por eso yo creo en la producción. Hemos visto muchos jóvenes, bueno, que son ingenieros químicos, agrónomos, y hay que apoyarlos definitivamente. Información de última hora, nos vamos con el Twitter de Delcy Rodríguez, que acaba de publicar una información. Vamos a verla en pantalla. Nueva modalidad imperial para desconocer elecciones antes de que se produzca. Ellos saben que el pueblo seguirá mandando en Venezuela. Lo acaba de colocar Delcy Rodríguez a propósito de lo que han sido las críticas y ataques que ha recibido Venezuela por la convocatoria a elecciones. Freddy nos está preguntando, epa Freddy, si quiero ir mañana al poliedro con el presidente, ¿cómo hago? Bueno, te vas para el poliedro. Agarra del metro. Nos vemos allá. Nos vemos allá en el poliedro. Bueno. Sin embargo, bueno, son todas nuestras organizaciones revolucionarias, Robert Serra, Frente Francisco de Miranda, la Juventud del Partido, los diferentes partidos del Gran Polo Patriótico, los atletas, bueno, todos van a estar congregados mañana. Bueno, vamos a aclamar esa candidatura del presidente Nicolás Maduro Moro. Aprovecha ya la invitación porque ya estamos cerrando. Así es, ¿no? La invitación, bueno, la invitación más allá de una actividad en concreta el día de mañana, que es en el Poliedro de Caracas, es la invitación a sumarse en esta campaña, que va a ser extraordinaria. Va a ser hermosa, totalmente democrática, cargada de muchos colores, mucha alegría, bueno, mucho entusiasmo y mucha pasión. Eso es lo que creemos nosotros los jóvenes. Los jóvenes definitivamente creemos en la paz, en el amor, en la democracia. Así que, presidente Nicolás Maduro, estamos restiados con usted todos estos próximos años y a toda esa juventud que no comparte los mismos ideales que nosotros, que no nos quiere. Bueno, definitivamente entendamos que el camino es la paz. No es otro, no es la guarimba, no es la violencia. Así Gracias, Freddy. Freddy Gutiérrez, amigos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. A ustedes gracias, a ti también, Boris. Muchas gracias, señora. Encantado de conocerla. Mañana a la 1:30, recuerden, no se lo pierdan, punto de encuentro a través de la pantalla venezolana de televisión. Muy buenas tardes.